Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Vamos a resolver ahora ejercicios correspondientes con cinemática rotacional. ¿Ok? Cinemática rotacional. Entonces, básicamente, los ejercicios de cinemática rotacional nos dan la posibilidad de calcular condiciones en movimiento, ¿verdad? Entonces, el primer ejercicio consiste en lo siguiente. Si un rollo de cuerda de 50 centímetros de radio, esto sería 100 centímetros de diámetro, ¿ok? Rollo de cuerda de 50. Entonces empieza a girar del reposo. Empieza a girar del reposo, ¿ok? Y en 5 segundos llega a una velocidad angular de 2000 revoluciones por segundo, ¿ok? Una velocidad angular de 2000 revoluciones por segundo. Entonces, las preguntas son las siguientes. Calcular su aceleración angular y la segunda pregunta es indicar cuánta cuerda fue desenrollada en ese tiempo. ¿De acuerdo? Esas serían las dos preguntas de la aceleración angular y calcular cuánta cuerda fue desenrollada en ese tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a borrar las preguntas y vamos a proceder a calcular las variables. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la aceleración angular? Ok, la aceleración angular. Entonces, para la fórmula de aceleración angular, podemos usar la homónima que tenemos para el caso lineal, ¿verdad? Podemos decir aceleración angular alfa es igual a omega final menos omega inicial entre el tiempo, ¿ok? Entonces, la aceleración angular la vamos a calcular en radianes por segundo, ¿de acuerdo? Es lo más correcto, radianes por segundo al cuadrado, mejor, ¿ok? Es lo más correcto, ¿verdad? Y así el ejercicio nos permite hacer algunas conversiones en términos de las variables, ¿verdad? Entonces, la omega inicial es igual a 0 porque dice que empieza a girar del reposo, ¿verdad? Es decir, no tiene movimiento. Entonces es 0 radianes por segundo. La omega final es igual a 2000 revoluciones por segundo. Ahora, si tenemos 2000 revoluciones por segundo, esto, si yo lo multiplico, una revolución es 2pi radianes, ¿verdad? De ahí obtendríamos el valor en radianes por segundo. Entonces, si yo digo 2 por pi por 2000, esto sería igual a 12.566 radianes por segundo. 12.566 radianes por segundo, ¿ok? Básicamente, ¿verdad? 12.566 radianes por segundo. Recordemos que una revolución son 2pi radianes porque, digamos, la longitud o el ángulo de longitud de arco de un círculo, ¿verdad? El ángulo de giro completo, recuerden que son 360 grados y 360 grados equivale a 2pi radianes en ángulo medido en radianes, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que una revolución son 2pi radianes en términos de ángulo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces con el valor calculado vamos a usar 12.566
Y ya nos dijeron que el tiempo son 5 segundos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a calcularlo aquí. Serían 12.566 radianes por segundo menos 0 radianes por segundo dividido entre 5. Y esto me va a dar 12.566 entre 5. Me daría 2.513 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? 2.513 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, con este dato ya tenemos varias de las ecuaciones de la cinemática rotacional para efectos del cálculo general, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar por acá este valor, 12.566. Vamos a anotar acá las variables para que no se nos olviden, ¿verdad? 12.566 radianes por segundo, esta es la velocidad final. Y la aceleración angular es 2.513 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver la parte B, que fue cuánta cuerda se desenrolló. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánta cuerda se desenrolló? ¿Ok? ¿Cuánta cuerda se desenrolló? Entonces, para ello vamos a usar la ecuación también que nos dice la análoga al movimiento rotacional, que dice ángulo final es igual zeta sub 0 más omega sub 0 por t más 1/2 de alfa por t al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular cuánto ángulo giró, es decir, cuántas vueltas dio esto a efectos generales, y con ello después vamos a usar la fórmula que nos permite asociar la longitud de arco con el ángulo de rotación. Entonces decimos omega final es igual a ángulo inicial, podemos decir que es 0, ¿verdad? La velocidad angular inicial también es 0, entonces nos quedaría solo este término. Entonces decimos 1/2 de 2.513, que sería alfa, ¿verdad? Por el tiempo al cuadrado. Y con eso lo calculamos. Entonces sería 1/2 por 2.513 por 5 al cuadrado. Eso me daría 31.412 radianes. ¿Ok? 31.412 radianes. Eso significa que si yo sumo ángulo y ángulo y ángulo, dio ese número de radianes. Si yo quisiera, por ejemplo, si yo divido esto entre 2pi, podría obtener el número de vueltas totales que dio el objeto. Diríamos 31.412 entre 2 entre pi dio exactamente 5.000 revoluciones en ese periodo de tiempo. ¿Ok? 5.000 revoluciones dio en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Desde que arrancó, partiendo de su aceleración, ¿verdad? Eso fue lo que ella desarrolló. ¿Ok? Bueno. Entonces, básicamente, tenemos ese dato por ahí, ¿verdad? Vamos a guardarnos este valor para ahorita recalcular de dos métodos diferentes, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces, básicamente vamos a calcular ahora sí cuánto fue el valor de la cuerda que se desenrolló. Si este es el ángulo, recuerden que la longitud de arco se calcula como zeta por r, donde r es el radio, ¿verdad? Que vale 50 centímetros, y zeta es el valor del ángulo final, es decir, cuánto ángulo giró el rollo de cuerda en el momento de proceder de arrancar de una velocidad de reposo a iniciar a girar hasta una velocidad angular de 2.000 revoluciones por segundo. ¿Okay? Entonces vamos a decir zeta es igual a S, perdón, longitud de arco es igual a zeta, que sería 31.412, ¿verdad? Radianes por el radio, que son 50 centímetros, o pongámoslo más correctamente en metros, 0.5, y vamos a decir que S es igual
31.412 por 0.5 sería 15.706 metros, ¿ok?, de cuerda. Tienen ustedes que pensar que estos, pues se escucha mucha cuerda, ¿verdad? Pero hay que pensar, por ejemplo, que 2000 revoluciones por segundo es una velocidad angular muy rápida, ¿verdad? Es a la que giran muchos motores industriales, por ejemplo, o etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, piensen una industria tejedora china que gira a esta velocidad, ¿verdad? Súper rápido. ¿Cuánta cuerda podría arrollar en un corto tiempo, ¿verdad? Imagínense, 2000 veces cada segundo gira esto así, ¿verdad? Es sumamente rápido, ¿ok? Sería algo muy veloz, ¿verdad? Bueno, entonces es un ejemplo de algo que podríamos tener en algún momento. Con esto pues ya calculamos en general el valor del número de metros que se obtuvo, ¿verdad? Recuerden ustedes que la circunferencia se calcula como la circunferencia es igual a 2pi por r, ¿de acuerdo? La circunferencia es 2πr. Entonces, para este objeto, el valor de la circunferencia sería una longitud de arco completa es igual a 2pi por 0,5 sería 3.14, ¿ok? Metros, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de la circunferencia. Entonces, si yo tengo 3.14 metros de circunferencia y di 5000 vueltas, eso me daría exactamente también 15.706 metros. Si yo multiplico el número de vueltas por la longitud de cada una de las vueltas, entonces eso me daría el total de metros de cable que se desenrollaron también, o el total de metros de cuerda que se desenrollaron, ¿verdad? Entonces vean que ambas formas tienen que coincidir como tal, y pues esto nos permite calcular para este problema estas características, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y ya casi arrancamos con el próximo problema.